A lo largo de los años me pregunté qué tantas cosas no llegué a conocer, tanto del Märklin como del Lima. Al ser piezas chicas, al pasar el tiempo, era lógico que lo que llegó a mis días fue una parte de lo que realmente existió en la familia. Además de que hay que tomar en consideración que mi hermano, cuando jugaba con el Märklin, era muy chico. El tren ya tenía 30 años encima y varias mudanzas. Y cuando le regalaron el tren Lima, él los veía como un juguete y por ende, no siempre el pobre tren recibió los mejores cuidados. Pero aún así, existieron situaciones puntuales que, vistas hoy en día, generan hasta pánico. Cuando vivíamos en la otra casa, recuerdo varias cosas referentes a los trenes. Cuando vivíamos en la otra casa, en una de las ocasiones, de las muy escasas ocasiones en las que bajábamos al sótano con mi hermano, encontramos abajo una estructura grande, más o menos de esta altura, y la llevamos para la parte de arriba de la casa, que él la había construido junto con mis padres. Estaba hecho de engrudo, cartón, espuma plast. Era un túnel, o sea, era una estructura que le habían hecho imitando un túnel, donde tenía como una rampa que lo atravesaba, subía y lo atravesaba. En la parte superior tenía como que fuera una pelota, entonces la rampa pasaba por abajo de esa pelota y era una ruta para que pasaran los autos. Y abajo tenía un túnel ferroviario. Estaba sin terminar, no tenía pintura y nunca jamás lo vi usarse con el tren. Pero cuando nos mudamos para la casa esta, mi padre no nos lo dejó traer y quedó allá en la otra casa. Cuando vivíamos en la otra casa, la casa tenía dos cocinas. Tenía una cocina abajo que era de las tías y otra cocina arriba que era donde cocinaba mi mamá. Vivimos en esa casa hasta que yo tuve 5 años. Y en la cocina de abajo me llamaba la atención que había un pedazo de fierro que las tías lo usaban para aguantar, creo que era una puerta que había abajo, una puerta o algo que estaba ahí en la cocina. Sé que estaba ahí siempre tirado en el suelo y alguna que otra vez yo se lo agarré y me lo quitaban. Yo era chico, pero me daba cuenta que había algo raro con eso. Tenía forma como que había sido algo manufacturado para una función. Básicamente tenía forma como que era un camión. En algún momento, creo recordar que cuando nos mudamos para esta casa, de alguna manera me lo terminé quedando, el pedazo de fierro, y un día mirándolo bien, sí, era obvio, era un tráiler de un camión. Tuvieron que pasar muchos años, pero un día ya de grande, examinando la pieza en cuestión, al mirar dentro, encontré un letrero que me hizo dar cuenta que era eso, y que toda la duda que había tenido durante años era real. Adentro decía la palabra Märklin. Y a sus lados, la frase BV Aral. Así que buscando en Google, logré descubrir qué era esa cosa. Era nada menos que el tráiler de un antiguo y sumamente raro camión tanque MAN, construido bajo licencia por Märklin en 1950. Referencia 5521/27. Y el mismo estuvo años tirado en la cocina, como si fuera un fierro viejo. Y hoy en día está en proceso de restauración. Lamentablemente la cabina no existe, pero bueno, vamos a intentar de acá al futuro que eso vuelva, capaz que no tener la cabina porque es dificilísimo encontrarla, pero bueno, capaz que poder adaptarle otra cosa y que vuelva a formar parte del tren Märklin. Esas historias familiares que me quedaron grabadas. Andreina Volonté Lipadi, mejor conocida como mi abuela Coca. Fue mi abuela por parte de padre y figura importantísima en mi vida y en esta historia. Había nacido en Montevideo el día 5 de abril de 1918, cuando vivíamos en la calle Blanes. Ella vivía a pocas cuadras, en Eduardo Acevedo 1108, y venía casi todos los días de nochecita a casa a visitarnos. Fue la persona que más me malcrió, el mimoso de la abuela. Solía muchas veces contarme historias sobre trenes, porque sabía que a mí me fascinaban. Incluso me llegó a contar por qué el lanzador de cajones del tren Lima no tenía ningún cajón, ni tampoco el camioncito que supuestamente tenía que encargarse de retirar dichos cajones. Según ella, mi hermano Sebastián un buen día colocó el lanzador de cajones en el balcón de la casa, puso el vagoncito que los descargaba sobre él
y accionó el mecanismo, enviando los cajoncitos de la terraza hacia la vereda. Los mismos nunca fueron encontrados. Siendo muy niño, con 2 o 3 años, allá por 1986 o 1987, recuerdo ir a una placita que había junto a la estación central con mis padres, a donde había unas locomotoras a vapor enormes. Y yo solía subirme a ellas, con ayuda de mis padres, claro está, y depositar dentro de sus hogares piedritas que encontraba por el área. No tenía ni idea de qué eran, pero muchos años luego me enteraría que se trataba de las locomotoras clase A1, número 3, la clase S número 144, la clase B número 158 y la clase A número 42A. Ese museo había sido inaugurado en 1974 y tuvo varios cambios y vehículos. Yo ya lo conocí en su decadencia, pocos años antes de que lo desmantelaran, ya que fueron retiradas todas las locomotoras un año después, en 1989. Pero este recuerdo es importante para el futuro, más teniendo en cuenta que fue mi primer vínculo con una locomotora de vapor real, al menos con sus cadáveres. Ya que nombro a mi abuela Coca, hay otra faceta de ella que también está involucrada en esta historia. Mi abuela Coca me solía llevar al Parque Rodó, los sábados o domingos. Para mí, esto era lo último lindo que pasaba en el fin de semana, antes de tener que volver a la escuela el lunes, algo que para mí era el peor de los martirios. El Parque Rodó era entonces como un consuelo por lo terrible que se me avecinaba al otro día. Y mi abuela, una maravillosa persona, se tomaba muy en serio llevarme al parque y me pagaba la entrada a todos los juegos que yo quisiera. Mis padres también me llevaban a veces al Parque Rodó, pero como trabajaban no siempre podían. Además, parece ser que esta es una obligación que recae en las abuelas. No sé por qué. De niños, no debe haber cosa que nos ponga más alegres que viajar en un tren, o ver un trencito a pilas en el piso de nuestra casa. Tal vez hoy día esta idea está un poco olvidada con tantos juegos modernos como videojuegos, etc. Sin embargo, nada aplaca las alegrías de ver la simpleza de un tren dando vueltas en un óvalo infinitas veces. Tal vez una versión mejorada de ese pequeño ferrocarril que funcionaba con una pila montada en la locomotora, las que había que perseguir y levantar de los carriles para poder apagarla. Eran los pequeños ferrocarriles para niños que existen desde siempre en los parques, plazas y lugares a donde se convocan los niños. El hecho es que en el Parque Rodó siempre hubo pequeños trenes para niños, e incluso antes de que se llamara siquiera Parque Rodó. El primer tren que existió en este parque, que su nombre original era Parque Urbano, y luego desde 1917, como lo conocemos hoy, Parque Rodó, apareció muy a principios del siglo. En algún momento del año 1903, un empresario de la bebida llamado Enrique Menini, quien tenía una empresa ubicada en la calle Jackson 302 al 312, la que era llamada Gran Establecimiento Ítalo-Uruguayo Enrique Menini, y se dedicaban a producir una bebida aperitiva conocida como Esperimina Menini, se le ocurrió una brillante idea para promocionar su producto de una forma más ambiciosa. Había un problema logístico en la zona del Parque Rodó, que consistía en cómo llegaba la gente desde la calle Gonzalo Ramírez hasta los baños de mar que estaban ubicados enfrente a donde hoy en día se encuentra el ex Casino Parque Hotel, hoy en día sede del Mercosur. A este Menini se le ocurrió instalar un ferrocarril en miniatura en el área cercana al lago del Parque Urbano. Este tren era de origen americano, construido por la empresa antiguamente conocida como Cagney Locomotive Works, aunque desde 1898 había pasado a llamarse Miniature Railway Company. La zona a donde sería instalado el diminuto ferrocarril estaría comprendida en la circunvalación del lago del Parque Rodó, el que fue inaugurado en 1904, por lo que se podría deducir que este hecho habría tenido que ver con la inauguración del tren. Las vías del mismo se extenderían en un rango que se estima sería de unos 1.270 metros, partiendo la formación desde una pequeña estación que actuaba también de remesa de locomotoras,
ubicada próxima a la desembocadura de las actuales calles Juan Polier, y realizando un recorrido que circunvalaba el lago, llegaba hasta las terrazas de los baños de mar, ubicados frente a donde muchos años luego se erguiría, como ya dije, el Casino Parque Hotel. El tren en sí era remolcado por una locomotora tipo E, o sea, una de las muchas fabricadas basadas en la locomotora real de la empresa New York Central and Hudson River Railroad número 999, siendo el modelo más famoso de Cagney. Y Menini pretendía con este trencito cumplir dos objetivos. El primero y más importante era, por supuesto, hacer publicidad de su Esperimina. Mientras que el segundo objetivo tenía que ver con un problema logístico, como ya dije, acercar a la gente hasta los baños de mar desde Gonzalo Ramírez, a donde pasaban los tranvías. El trencito entonces servía para transportar a las personas desde este lugar hasta los baños de mar ubicados sobre la playa Ramírez. En esta zona llegaba también el tranvía oriental, pero el tranvía oriental venía de otro lado. El trencito lo que hacía era la conexión entre Gonzalo Ramírez y el lugar. Este tren operaba a vapor real, quiere decir que a la locomotora había que foguearla, y fue desmantelado en el año 1910. Pero este sería solamente el primero de varios trenes que existirían en este parque. Cuando yo era chico, mi abuela me llevaba mucho al Parque Rodó. Estuvo también ligado a la historia de los ferrocarriles. En el Parque Rodó existieron en total 5 trenes a lo largo de su historia. El primero de ellos, el ferrocarril liliputiense, del cual ya hablé. El segundo ferrocarril que llega al Parque Rodó era un ferrocarril que no sé hasta ahora si fue construido acá o no. Se llamaba Expreso Tonto-Lintón. Hay solamente 2 registros gráficos de él, y él mismo estaba ubicado entre el Bar Susú y la entrada a lo que muchos años luego sería el Estadio Francini del Club Defensor Sporting. El tercer tren era el Continental Express, un tren de origen americano que funcionaba a nafta, pero lo hacían andar con querosén. Y después de ese se instaló otro tren, o sea, el cuarto tren, que sustituyó al expreso ese Tonto-Lintón, que era esa locomotora de vapor a nafta. Existió también un quinto tren, que también lo nombro, que ya pasó acá, ya lo mostramos, que era el trencito ese gusanito chiquitito que daba vueltas allá en el parque infantil. Fue el único que estuvo en el parque infantil, los otros estaban todos en el otro parque. Pero quisiera hacer hincapié en el cuarto tren, que se llamaba Central Express, a no confundir con el otro que era el Continental Express. Eran 2, ambos de la empresa Gioga y Martelli. Se les construyó un túnel y se hizo a mano, de forma totalmente artesanal, por lo que pude averiguar, en el barrio La Unión. Lo fabricó Mario Gioga y su socio Liviano Martelli. Yo llegué a andar en él. Cuando pasaba por dentro del túnel habían dibujos de Walt Disney. Ahora, ¿cómo nace ese tren? Bueno, ese tren, por lo que pude averiguar, habría sido construido a finales de los años 50, y me decía el nieto de Mario Gioga, Reinieri Gioga hijo, que cuando fabricaron ese tren se basaron en un tren de AFE, que el abuelo de él había ido a los talleres de AFE de Peñarol, se basó en los trenes Simmering, porque el tren en la parte de adelante tenía 2 ejes y en la parte de atrás tenía un eje solo. El motor iba montado arriba de una estructura independiente, quiere decir que cuando la carrocería tomaba una curva, el motor era independiente, el movimiento del motor, del resto de la estructura del vehículo. Y eso es tal cual en los trenes Simmering. Por alguna razón, algo que a mí me gustaba tanto como eran los trenes, en este país era detestado por quienes tenían las facultades de tomar estas decisiones. Pero en mi mentalidad de niño no entendía aún los porqués de este odio contra mis queridos trenes. Desde que era chico escuchaba a mis padres hablar de que nos íbamos a mudar, que la casa donde vivíamos hasta ese entonces la dejaríamos atrás. Pero a mí esto me resultaba como algo lejano. Pero lejano o no, un buen día encontraron la casa nueva y la fuimos a ver varias veces antes de mudarnos. Era una casa vieja, se encontraba en muy mal estado. La fachada estaba totalmente gris y se notaba adentro que la casa hacía varios años estaba abandonada. Era grande, pero había muchísimas cosas para hacerle. La misma estaba ubicada en el barrio Bella Vista en Montevideo. Lo más insólito de la mudanza, más allá de que la casa era más bonita que la de Blanes, es que casualmente, por esas cosas de la vida, la ubicación de la casa estaba
a tan solo 240 metros de los talleres ferroviarios de Bellavista de AFE, conocidos desde 1974 como Remesa Dr. Lorenzo Carnelli. Recuerdo haber ido a los pocos días de estar en el barrio a ver unos trenes de color verde que estaban abandonados arriba de un puente que aparentemente giraba, lo que para poder verlos tenía que pedirle a la tía Fedora o a quien fuera que me subiera por arriba del muro, porque por mi corta estatura no llegaba a alcanzar la altura de ese muro de hormigón. Sin embargo, aquello daba pena. En esos años, el servicio de pasajeros por ferrocarril había sido suprimido totalmente en todo el país, desde el 2 de enero de 1988. Pero esos trenes parecían no estar en malas condiciones. Recuerdo particularmente a 2 unidades piloto Gans que tenían aún todos sus asientos adentro, con sus elegantes tapizados de color naranja y amarillo, detenidos sobre este puente que luego me vine a enterar que se llamaba plataforma giratoria. Y cuando en horas de la tarde les daba el sol desde el lateral, él mismo iluminaba el interior de los coches, dando una imagen de paz y armonía, a pesar de que estaba todo este hermoso material tirado a su suerte, siendo víctima no solo del abandono, sino también de la depredación de los oportunistas. Los talleres Bellavista habían sido construidos en 1873, siendo el primer taller oficial de los ferrocarriles uruguayos, el que atendió a todos los trenes de aquellos primeros años del ferrocarril central inglés. Pero cuando el mismo quedó chico, al momento de expandirse, se decidieron por crear un nuevo taller mucho más grande en el barrio Peñarol, el que fue inaugurado en 1891. Bellavista, en épocas pasadas, fue un lugar con muchísima actividad ferroviaria, pero ahora era un lugar fantasma, donde solo se podía ver alguna locomotora Alstom o 1500 deambulando como zombies por la playa de maniobras de la estación homónima, y remolcando a algún lúgubre tren de carga. En esos primeros años recuerdo poca actividad, a tal punto de que en algunos domingos salíamos a caminar con papá y mamá por la vía del tren. Recuerdo puntualmente una tarde de domingo, ya cerca de la penumbra, ir caminando por las vías de la estación y ver a mi derecha, sobre las vías de la remesa, algo que jamás en mi vida había visto, hasta ese preciso instante. Yo entendía que un tren era una locomotora remolcando vagones, pero desde ese momento, mi mundo ferroviario de un niño de 6 años se expandiría. Al lado de la vía principal había un extraño aparato, abandonado en una vía muerta de la remesa. Era un vehículo de color azul en la parte baja y crema en la parte de las ventanas. Contaba con una puerta de acceso al medio de su carrocería de metal remachado. Y lo más insólito, tenía una cabina de conducción al frente. Nunca había visto algo así. Era como un ómnibus de vía, pero más sorprendente fue el comentario que realizó mamá al verlo, exclamando: "Este es uno de aquellos a los que le decían motocar". Esa palabra motocar jamás la había escuchado en mi vida y quedó grabada para siempre en mi mente, porque para mí esto era algo que no lograba entender. Mis padres me explicaron que ese aparato se movía solo, no necesitaba que lo remolcara una locomotora, tenía su propio motor y andaba por sí solo. Nunca en mi vida había visto algo así, y me empecé a preguntar por qué el tren Lima de casa no contaba con ningún aparato como este. No había motocares, había locomotoras que remolcaban salones y vagones, pero no había una máquina tan extraña que se movía sola y ella misma se encargaba de llevar a los pasajeros. Recuerdo que subimos a su interior. Estaba extremadamente deteriorado, pero conservaba aún sus asientos, y justamente, durmiendo sobre uno de estos desvencijados asientos, había un pequeño perrito blanco y negro, durmiendo, el cual al vernos levantó su cabeza. Muchos años luego me enteré que ese extraño aparato que conocí aquella tarde, ya entrada casi la noche, había sido fabricado en 1936 por una empresa americana conocida como J.G. Brill de Filadelfia, y era un Brill tipo 60. El nombre Brill me sonaba raro, porque acá en Uruguay había en los años 90 una empresa de limpieza que se llamaba Brill Limitada, por lo que yo asociaba a la palabra Brill a la limpieza, no a los trenes. Y además, ese coche al cual me subí aquella tarde había sido en el pasado un coche famoso. Era nada más ni nada menos que el Brill 120, el que en épocas pasadas había corrido un servicio rápido a Las Piedras
que era conocido como Águila Blanca. Si bien no recuerdo su número, sé perfectamente que era el número 120, porque con los años y al empezar a coleccionar fotografías de trenes, etc., y por la ubicación en donde estaba y la cabina en forma aerodinámica, evidentemente era el Brit 120, ya que junto a él había otro, el número 116. Pero el 116 tenía otra forma, y no recuerdo haberlo visto aquella tarde, porque si me impresionó uno, haber visto dos me hubiera impresionado el doble. De ahí en más, y luego de esa experiencia tan fantástica, me hice fanático de los motocares, o mejor dicho, me hice fanático de los coches motores. Y esa inocente experiencia tendría a futuro grandes y profundas implicaciones. Algún tiempo luego de este hecho, no recuerdo bien cómo fue, que papá habló con alguien de los talleres de Bellavista y nos dijeron que fuéramos al otro día y nos daban un recorrido por el taller. Fue un sábado de mañana, un día de mucho sol. Fuimos con papá y un funcionario de AFE muy amable nos mostró todo el taller de Carnetti. Ese día fue que aprendí a identificar por primera vez a los trenes. Los verdes eran Gans. Decían eso en las escaleras de acceso, me acuerdo. Gans Mavac. Y como no había servicio de pasajeros, la remesa Carnetti estaba totalmente ocupada por ellos. Mientras mi padre hablaba con el funcionario ante una pregunta de ¿y qué van a hacer con todo este material? La respuesta del funcionario fue bastante cruel. Dijo algo así como, esto va todo al desguace. Por suerte, en la mayoría de los casos, esto no ocurrió. Recuerdo que dentro de la remesa había también un olor bastante particular, un olor como a grasa, que con los años, cada vez que lo sentía, me recordaba aquella visita a la remesa. Fue muy importante para mí esa vez que entré ahí, porque fue la primera vez que pude estar cerca de los trenes. Había viajado en ellos ya, sí, pero acá los pude ver en detalle, detenidos, aparcados, esperando un futuro incierto. Y fue también mi primera visita a un taller ferroviario, aunque daba verdadera lástima ver aquello. Lógicamente, a los únicos que aprendí a identificar eran a los Gans, porque era lo que estaba ahí. Todo el resto del material rodante no tenía ni la más pálida idea de cómo llamarlo. Pero si veía un Gans, podía decir con toda propiedad, eso que está ahí parado es un tren Gans. Con algo se empieza. Ya instalados en la casa esta, nosotros nos vinimos a vivir acá en el año 89. Con mi hermano solíamos armar de vez en cuando los trenes Lima en el suelo. Mi hermano tenía una forma bastante extraña de armarlos, pero muy correcta. Agarraba un manojo de rieles y los iba tirando así, o sea, los tramos de vía, para ir demarcando cómo iba a ser el diagrama de vías. No teníamos mucho, en realidad eran unas pocas vías, daba para hacer alguna cosa que otra. Había un cruce, dos desvíos, el paso a nivel y bueno, después las estructuras, la que cargaba autos, la que descargaba los cajones y el paso a nivel que no funcionaba y bueno, más nada. La estación del Merlin siempre participaba, porque si bien el tren Merlin estaba recluido en el garaje, la estación era tan grande que tenía que estar a la vista de nosotros y la agarrábamos para nuestras actividades foráneas. Me acuerdo que mi hermano, siempre que armaba el tren, lo primero que hacía era poner a las 2B100 a funcionar para que limpiara la vía, porque las vías estaban sucias y nosotros no teníamos ni idea cómo limpiarlas, entonces él decía que de esa manera se limpiaba la vía. En una de las ocasiones que lo armamos el tren, él estaba cansado y me dice si lo podía desarmar yo. Dice, ¿te animas a desarmarlo vos? Dice, pues yo estoy cansado. Me acuerdo que estaba la lámpara del escritorio de él prendida, él tenía el escritorio contra esta pared de acá atrás, y él estaba acostado en la cama, medio así al oscuro, y yo estaba agachado en el piso guardando el tren. Mientras estaba ahí acostado, él estaba en completo silencio y me dice, enano, porque me decía enano, porque yo era chiquito obviamente, me dice, te regalo los trenes. Digo, ¿qué? Que te regalo los trenes, que son tuyos. Él me había dicho un tiempo antes, como un año antes, algún día te los voy a regalar los trenes. Pero yo lo tomé como algo al pasar. Y ahora se había hecho cierto.
Fue una cosa que yo me tomó totalmente por sorpresa y no, por un lado estaba emocionado y por el otro lado estaba asustado porque tenía miedo de hacerles algo, romperlos o algo. Toda mi vida los cuidé como el oro. A la prueba está de que están hasta ahora. Para mí fue algo insólito y los cuidaba como el oro, al punto tal de que mis amigos, había uno solo que estaba autorizado a tocarlos, que era Darío. Porque Darío los respetaba mucho y los trataba muy bien, entonces Darío era el único de mis amigos que podía tocarlos a ellos. Hay un capítulo de esta historia que es triste, se podría decir, que incluso hasta el día de hoy me acuerdo, pasaron muchísimos años y me sigo acordando con dolor de eso. Por más que yo a los trenes los cuidaba como el oro, fui el responsable de hacerles un daño involuntario, por supuesto, pero que la verdad uno dice, ¿por qué tuvo que pasar? Nosotros solíamos armarlos los fines de semana, los trenes. Mi hermano me los había regalado, pero él era el que se encargaba de armarlos y desarmarlos porque yo todavía era muy chico y todavía no me entendía del todo con ellos, con el tema de las conexiones y demás. Y un domingo, me acuerdo que era un domingo porque estaba mi abuela acá. En aquella época venía mi abuela y demás, se juntaba toda la familia a almorzar junta los domingos. Y después de nochecita, mi padre la llevaba para la casa. Ese día domingo, los habíamos armado los trenes y cuando ya estábamos desarmándolos y mi padre estaba por llevar a mi abuela a la casa, por no sé qué razón, yo tenía la locomotora 103 en mi mano. Yo le decía huevito a la locomotora esa porque era de color amarillo y se me escapó de la mano la máquina, era pesada, se me escapó de la mano y se dio contra el piso. No quedó destruida totalmente, pero quedó bastante dañada. A mi madre le dio lástima tirarla y la guardó en una bolsa de medicamentos, un remedio que eran unos patitos de color azul, no me acuerdo el nombre del remedio, y la escondió en lo más profundo de un espacio que hay abajo de la escalera que sube al cuarto de ellos, y ahí pasaría más o menos unos 8 años la máquina escondida. El hecho es que ahí queda el 103, o mejor dicho, el hecho es que ahí queda el Trans-Euro Express sin su locomotora. Y el Lima pasa de tener 4 locomotoras a tener únicamente 3. Pasaron muchos años, pero uno recuerda esas cosas con dolor. Primero que nada porque era una locomotora preciosa. Y segundo porque fui yo el responsable por romperla. Entonces son esas cosas que decís, nunca lo llegás a superar. Yo era un niño, lo hice voluntariamente, por supuesto que lo último que hubiera querido sería hacerles un daño, pero pasó. Ninguna historia ferroviaria está completa si no incluimos a una figura que marcó no a una, sino a generaciones. Si Cacho Bochinche fue el showman por excelencia de la televisión, en lo que a niños respecta, en materia de ferrocarriles a escala, ese título lo llevaba el señor de los trenes, Walter Alfredo Pastorino, y su legendario vagón multicolor. Pastorino nació el 23 de septiembre de 1926 y era un gran aficionado a los ferrocarriles, como así también a los tranvías y a los ómnibus. Pero lo que más le apasionaba eran los trenes a escala, algo que llevó consigo toda su vida, armando a través de los años muchísimas maquetas para diferentes fines en los más variados lugares. Casualmente, Pastorino, por los años 70, trabajaba en Radio Clarín, la que estaba ubicada en el mismo edificio donde estaba Casa Zapelli, la que vendía trenes a escala Fleischmann. Es por eso que muchas veces Pastorino bajaba con quien era uno de sus ayudantes, el señor Sergio Tonelo, a comprar material de los ferrocarriles a escala que vendía Casa Zapelli. Pastorino tenía mucho material. Contaba con material Atlas, una empresa americana fundada en 1924, producía material en escala N, H0 y 0. Pastorino también contaba con locomotoras de bronce, etc.
Tenía un Gans Mavac que lo había hecho él mismo, construido con material lima. Sin embargo, su proyecto más recordado fue cuando en 1976 instaló una maqueta de ferromodelismo en el interior del salón número 12.149, el ex salón número 622 de AFE, un viejo salón de pasajeros del desaparecido ferrocarril Midland, el que AFE había desafectado del servicio público tiempo antes, e imitando entonces un proyecto similar, encarado años antes, como ya dijimos, por la institución CAFEM en el Salón 97, es que el día 16 de noviembre de 1976, Walter Pastorino comienza su viaje junto al Salón 12.149, pintado de todos colores para la ocasión. El objetivo de todo esto era que la maqueta que llevaba en su interior viajara a lo largo y ancho del país, en una época donde los trenes de AFE aún llegaban a casi toda la red y había un gran movimiento de todo tipo por todas las vías del país. Aquel comienzo de esta historia no fue una historia más. Cuando aquel vagón se puso en marcha y salió desde abajo de la claraboya y cruzó por los andenes de la estación central, comenzaba una historia que duraría décadas. Pastorino y su vagón multicolor recorrieron durante años el país. Estuvo presente en cuanto pueblo o ciudad del interior tenía acceso ferroviario. Y lo que hacía dentro del salón era realizar una presentación muy bien guionizada que mostraba la actividad de varios tipos de trenes en escala H0 y en corriente continua. La rutina consistía en hacer circular algunos trenes de pasajeros que salían de central y algunos cargueros que generalmente estaban parados en la parte superior de la maqueta. En algún momento se apagaban las luces para lucir la iluminación con la que también contaba la maqueta y con la que también contaban los trenes. En algunos tiempos también hacía una rutina con un coche motor Águila Blanca, construido por el propio Pastorino, por supuesto. Existían cosas que la gente disfrutaba especialmente, como cuando un tren llegaba a central y el otro partía, cuando se apagaban las luces y se veía la maqueta en la noche. Incluso habían varias unidades en la maqueta que recreaban a unidades reales de los ferrocarriles uruguayos, como el Bril 60 Águila Blanca, vagones de Hacienda, locomotoras 1500. Pero lo más insólito es que en la maqueta, el propio vagón 12.149 contaba con un vagoncito en miniatura para representarlo a él. Si bien el vagón generalmente circulaba por el interior del país, Pastorino solía también llevarlo a eventos que se desarrollaban en lugares cercanos a las vías en Montevideo. Y así fue que yo lo conocí. No recuerdo cuándo subí por primera vez, porque posiblemente fuera muy chico, pero sí me acuerdo de una ocasión, allá a principios de la década del 90, cuando habíamos ido con mamá, en la época en que todavía no habían sido recuperados los trenes de pasajeros, a una exposición de cachorros y otros animales que se desarrolló dentro de la estación central. En esa exposición, el salón de Pastorino estaba dentro de la misma, parado debajo de la claraboya de la estación central, casi donde terminaba. Creo recordar que en la vía número 6, si no recuerdo mal. Y fue ahí donde, al subir con mamá, tengo el primer recuerdo de estar en el interior de aquel mundo mágico. Como nosotros en casa ya teníamos de hacía décadas trenes a escala, ver aquello en mis jóvenes 7 u 8 años me pareció algo insólito. La maqueta tenía incluso una réplica de la propia estación central adentro. En una parte había una pequeña ciudad con 3 tranvías, a los que si bien nunca vi funcionar, ahí estaban. Salían trenes por todos lados, habían túneles, coches motores, trenes de Hacienda. Aquello era algo insólito. Mis ojos no daban cabida a todo eso. Había tanto para ver. La maqueta era enorme, abarcaba casi todo el interior del salón. Y tomando en cuenta que en casa lo único que podíamos llegar a hacer con los trenes Lima era armarlos en el suelo y meter alguna silla o alguna cosa que auspiciara de túnel, ver el potencial que podían tener los ferrocarriles a escala, me hizo darme cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que yo creía. Tiempo luego empecé a ver a Pastorino, a veces en la TV y en otros lados, y ahí se me empezó a generar por él una suerte de admiración, porque veía que el hombre era un luchador por el ferrocarril, y hasta ahora era la única persona, además de mí, que demostraba interés por el ferrocarril. Por eso, para mí, Pastorino no era Walter Pastorino, era el prócer.
los trenes en casa siempre estuvieron envueltos en un halo de misterio. Y hubo en algunos casos situaciones extrañas que aún hoy sigo sin entender exactamente las razones. Como en toda familia, a veces ocurren cosas un poco inverosímiles, ¿no? Que uno no logra entender en su totalidad. El hecho es que la tía Fedora tenía la costumbre a veces de sucuchar cosas, ¿no? Y por alguna razón que desconozco, este saloncito estaba escondido adentro del ropero de ella. El ropero tenía un estante arriba y esto estaba metido así, o sea, desde la puerta así en trompa. Nosotros lo que hacíamos era, se lo sacábamos, ella se percataba de que se lo habíamos sacado, nos lo sacaba, lo volvía a esconder, hasta que en una se lo sacamos y bueno, y quedó bajo nuestra propiedad. Allá por el año 1996 yo llegué a la conclusión personal de que nunca iba a tener la famosa maqueta que con mi madre principalmente decíamos que íbamos a hacer, que iba a ser colgada, que iba a tener un sistema de poleas que subía y bajaba. Así que lo que hice fue, se me ocurrió, un día fui acá a la esquina, había un saloncito acá a la esquina que se llamaba Salón Leo, y vi que en la vidriera tenían un trencito a pilas, bastante parecido a mi primer tren a pilas, que salía 29 pesos. Así que se me ocurrió comprármelo, el trencito, y hacerme con el trencito, que traía un óvalo y un desvío, para hacer que la máquina pasara por la parte interior del óvalo, comprarlo y hacerme una especie de diorama con él. Se lo comenté a Darío y como siempre Darío me dijo que era una estupidez, que me parecía una boludez lo que yo estaba haciendo, pero como pasa siempre, no presté mayor atención a las críticas poco constructivas y lo compré. Y es este tren que está acá. Lamentablemente no lo tengo completo, o sea, me falta el resto de las vías, que no sé qué fue lo que pasó. Y falta uno de los vagones, porque tenía 3 vagones, pero bueno, lo que logro conservar es la locomotora, este tramo de vía y estos dos saloncitos, estos dos vagoncitos, un cubierto y un cabuz. Y como dato extra, acá la locomotora tiene una mancha en la parte de arriba, que es una mancha de cebo de vela. Porque cuando yo cumplí 13 años, mi madre utilizó este trencito para colocarlo arriba de la torta de mi cumpleaños número 13. Yo ni sabía, cuando llego me encuentro con el trencito ahí arriba. Este es un capítulo de la historia que es cuando las cosas a veces sin querer salen bien. En el año 1996 se organizó un concurso de cuentos infantiles en la escuela donde yo iba, la escuela número 78. Yo la escuela la odiaba desde lo más profundo, porque me hicieron la vida imposible. Me maltrataron maestras, me maltrataron los compañeros, porque yo no jugaba a la pelota. Eso generó en mí un desprecio enorme hacia la escuela. Cuando se da esto del cuento infantil, mi madre vino a intentar ayudarme. Yo, la verdad, no tenía ninguna ganas de hacer nada, pero era obligatorio, tenía que hacerlo sí o sí. Y mi madre me dice por qué no escribía algo sobre trenes. Así que se nos ocurrió escribir sobre una historia que tuviera que ver con trenes. Y ¿por qué no involucrar a algo que para mí era como lo más sagrado, que era el tren Märklin de mi padre? Que el tren Märklin en aquella época estaba roto, no andaba desde finales de los años 70. Me acuerdo que yo estaba muerto de sueño, me quería acostar y no, tenés que hacerlo, bueno. La historia era en cierta manera una metáfora de algo mucho más profundo. En el cuento yo me iba a acostar, me dormía y era despertado por un silbato de una máquina de vapor. Me levantaba y salía corriendo hacia la estación Carnelli, que era la estación del barrio, y me encontraba con una locomotora de vapor inmensa. ¿Cuál era la máquina? Bueno, la SK800 del tren Märklin de papá. Me subo a la máquina y resulta que el maquinista de la locomotora era mi padre.
Entonces comenzamos un viaje con la SK800 del Merlin a lo largo de todo el país. Es una simbología. La locomotora en realidad representa a mi persona. ¿Por qué la máquina esta? ¿Por qué el Merlin? Y bueno, porque era lo que yo no podía ver, era lo que yo no podía tocar. El viaje de la locomotora tenía una razón de ser. La SK800 me lleva a recorrer gran parte del país y en ese recorrido me voy encontrando con los trenes de AFE. En Uruguay somos un país donde el ferrocarril es poco más que... Uno habla de ferrocarriles en Uruguay y es como nombrar al diablo. Los políticos, en sus tres facetas, han de forma desesperada buscado la manera de destruir al ferrocarril en Uruguay para defender otros intereses. Y siempre escuché a mis padres y a mis abuelas decir, sí, porque antes, cuando habían trenes en Uruguay, bueno, me crié con esa idea de que el ferrocarril era algo que había sido injustamente masacrado. Y en el cuento yo justamente relato eso. Porque los trenes, mientras yo viajo en esta locomotora, me van preguntando por qué es que le hicieron eso. ¿Por qué, si ellos eran buenos? ¿Por qué, si ellos eran un medio de transporte eficiente? ¿Por qué los masacraron, los desguazaron, los destriparon, los dejaron tirados ahí para que se los comiera el olvido? Y yo no tenía una respuesta para ellos, pero iba en la cabina de esta máquina totalmente impotente, pensando por qué eso, y ellos me preguntaban a mí, yo no sabía la respuesta. El cuento termina cuando, después de un largo recorrido, mi madre me toca el hombro y me dice, Fabián, levántate que tenés que ir a la escuela. Ahí termina el cuento. El hecho es que presento el cuento en la escuela, de la peor gana, porque lo hice, tomá, quieren que escriba, tomen. Y unos días después me llaman para decirme que el cuento había ganado el primer premio de no solamente de esta escuela, sino de todo el barrio. Que el cuento tenía como varias capas, tenía como varias interpretaciones. Y que dejaba entrever que en realidad no era el cuento de que yo había soñado con el tren de mi padre y había salido a recorrer el país con el tren de mi padre. Tenía una interpretación mucho más profunda. Me regalaron una estatuita. Yo eso lo interpreté como una venganza personal hacia todo lo que me hicieron en 7 años en esa escuela. Puse en ese cuento mi mayor desprecio, mi mayor bronca, mi mayor odio hacia ese instituto al que yo realmente lo detestaba. Para mí ir a la escuela era una tortura. Bien, dicen que el fin justifica los medios. Bueno, creo que esto se adapta perfectamente a esta historia. Maqueta propia ferroviaria nunca tuve, pero sí mucha imaginación y pasión por los ferrocarriles. Así que con Darío nos daba de vez en cuando la locura de armar los trenes Lima. Y para eso cualquier lugar de la casa era bueno. Solíamos armarlos por el suelo de mi habitación, intentando hacer lo más rebuscado posible el asunto. Después de toda aquella época cuando con Darío, allá por 1900, finales del 96, principios del 97, se nos ocurrió toda esa locura de retomar la actividad de los trenes Lima. Para mi cumpleaños número 13, mi madre me preguntó qué quería de regalo de cumpleaños. Y vieron cuando hacemos algo sabiendo que no va a pasar, pero lo hacemos igual porque la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, le dije, quiero un tren Lima de regalo. Se lo dije tomando en cuenta que desde inicios de los años 80 no se compraba nada nuevo, porque yo en realidad nunca recibí nada nuevo de trenes. Yo lo que hice fue heredar lo que me había dado mi hermano, que se lo había regalado a él. Pero contra todo pronóstico me terminan regalando un tren Lima, un set de trenes Lima, que es esta caja que está acá. Estaba compuesta por un portapilas, porque no se les puede llamar transformador, 2 vagones de carga, un cisterna de Shell de color amarillo y un vagón refrigerado. Y además estaba compuesto por esta locomotora que vemos acá, que para mí tiene mucha importancia porque fue la primera locomotora 0 kilómetro que yo llegué a conocer del tren. Me acuerdo cuando abrí la caja, el olor a plástico, a algo nuevo. Fue para mí una maravilla realmente poder
contar luego de tantos años, estamos hablando que los últimos sets se habrán regalado a mi hermano a finales de los años, mejor dicho, a principios de los años 80, sería 81, 82 cuando regalaron los últimos sets de Lima, o las últimas cosas que se compraron, y de ahí en más no se volvió a comprar más nada, hasta 1997, que es cuando ocurre esto. Yo cumplí el 31 de marzo del 97, y cuando veo el regalo, veo que la caja tenía, por la profundidad, dije, se parece bastante a Lima, ¿no? Y contra todo pronóstico, me regalaron esta belleza. Ese año fue un año de varios cambios para mí también, porque fue cuando empezamos el liceo. O sea, terminábamos la escuela, empezábamos el liceo. Me habían contado como que el liceo era poco más que la reencarnación del mal. Si la escuela había sido traumática, el liceo parece que era mucho peor. Entonces, de alguna manera, esto era un poco de decir, bueno, está. No tenía que ver una cosa con la otra, pero para mí era como decir, bueno, por lo menos voy a empezar con algo, con una alegría. Puede parecer poca cosa el sentido de recibir un tren, pero para mí era importante porque, ya digo, tenía un simbolismo. Era lo primero que llegaba a la familia. No se habían comprado ni vías, ni transformadores, ni nada desde principios de los años 80. Era la primera vez que algo llegaba nuevo para los trenes que estaban en casa, y era la primera vez que yo veía algo nuevo. Yo jamás había visto una caja de Lima, nunca había abierto una caja de Lima que no hubiera sido abierta antes. Yo ya los conocí con todas las cajas rotas, si estaban las cajas. Por eso para mí fue un hecho bastante trascendental este. Y bueno, la locomotora es la clásica locomotora de set de iniciación de Lima. Siempre tuvo buen andar, la máquina está en muy buenas condiciones porque se la usó relativamente poco, o sea, la usábamos, pero se la usó relativamente poco. Y bueno, hace casi 30 años que está acá conmigo y no tiene un rayón. Delta Hobby era por aquel entonces la única casa que todavía sobrevivía que vendía trenes Lima. Si bien tenía alguna cosa más nueva, esto era extremadamente escaso y, por supuesto, si querías comprar un tren más nuevo, prepárate porque salían literalmente una fortuna. Pero fuera como fuera, yo estaba encantado con mi nuevo tren. Y rápidamente con Darío lo sumamos al resto de los trenes Lima. Y ahí se dio una suerte de fiebre aún mayor por todo esto, donde cualquier dinero que yo podía agarrar lo ahorraba para intentar comprar alguna cosa extra. Pero todo era tan caro que se hacía muy cuesta arriba comprar siquiera un vagoncito. Siempre fui una persona muy autodidacta, y si bien es cierto que me apasionaban los trenes, ellos nunca fueron mi única pasión. Tenía gusto por muchas otras cosas: la música, el cine y principalmente la fotografía. Cuando tenía 7 años, en 1991, se me dio la oportunidad de sacar la primera fotografía en mi vida. La misma la tomé durante unas vacaciones, arriba del Cerro Campanero, en las cercanías de la ciudad de Minas, en el departamento de La Pampa. De ahí en más se me despertó un profundo interés en la fotografía. Esto, sin saberlo, me abriría muchas puertas a lo largo de mi vida. Pero en lo que respecta a ferrocarriles, este es un dato extremadamente importante, porque hasta 1997 yo iba a ver pasar los trenes a la estación Carnelli y demás, viajaba en ellos, etc. Pero no tenía forma de registrar lo que yo veía en las vías. Podía ver pasar un Gans, una Alstom, una 1500, pero no podía registrarlas, no podía quedarme con eso. En parte porque durante todos los años 90, en casa, por un tema de costos, era muy, pero muy raro que sacáramos fotos, salvo en algún cumpleaños o por alguna otra razón importante. Un buen día, estando en la estación Carnelli, viendo los trenes pasar, no recuerdo bien cómo, un funcionario de AFE nos dijo que si queríamos visitar la remesa fuéramos el sábado, que había menos movimiento, y él nos mostraba el lugar. Como a mí ya me gustaba el tema de la fotografía, no quise dejar pasar la oportunidad. Le pedí a mamá que de urgencia me enseñara a usar la cámara Canon. Y fuimos con papá y mamá el sábado en la tarde, como nos dijo el funcionario, durante el invierno de 1997. Estoy casi seguro de que fue la misma persona que nos había invitado a visitar los talleres a papá y a mí unos años antes, pero no tengo manera de probarlo. Ahí comenzaría un fuerte vínculo entre mis dos pasiones, la fotografía y los ferrocarriles.
y la primera foto que tomé en mi vida a un ferrocarril en el interior de la remesa de Carnelli. Me gasté todo el rollo de 36 fotos en sacarle a todo lo que encontré ahí adentro. Y sería aquello el inicio de muchas cosas en mi vida. No solamente la fotografía ferroviaria, que sería una pasión que me seguiría de por vida, sino también el inicio del archivo ferroviario. Porque esas fotos que tomé serían las primeras fotos que tendría en casa sobre ferrocarriles uruguayos. Lo interesante de esa visita a Carnelli fueron varias cosas. Cuando estaba dentro de la remesa, me encontré con una locomotora de vapor bastante rara. Nunca la había visto y tampoco sabía nada sobre ella. Así que no me di cuenta de que dicha máquina era la ANP número 1 y que estaba en ese lugar porque la Asociación Uruguaya Amigos del Riel la estaba reparando para volverla a la vida. Luego salimos de la remesa, donde había más locomotoras a vapor abandonadas en las vías que estaban contra la vía principal de la estación Carnelli. De vez en cuando pasábamos con algún tren por ahí y yo las veía desde las ventanas, pero nunca me había podido acercar a ellas. Aproveché al máximo esa visita y me pude subir a las 4 locomotoras que estaban afuera. La primera, que estaba más contra el galpón, era la ANP número 4, que había pertenecido al puerto de Montevideo. Luego le seguía la clase S número 144. Después venía una enorme locomotora que desde que la vi me pareció algo imponente. Esa máquina era la clase B número 158, mejor conocida como la Hengel. Tampoco me di cuenta que esas dos grandes locomotoras, la 144 y la 158, eran las mismas máquinas a las que yo solía subirme cuando era niño, cuando estas dos se encontraban en el Museo Ferroviario de la Placita, ubicado frente a la estación central. Sin embargo, lo más interesante se dio cuando llegué a la última locomotora de vapor, la número 4, o bueno, la que estaba en cuarto lugar. Lo raro de esto es que cuando me subí a ella, me llamó la atención que los pasamanos de esta no estaban oxidados, como sí estaba el resto de las locomotoras que estaban ahí paradas. Además de que la máquina se la veía muy limpia. Me acuerdo que me saqué una foto frente a ella, mirándola, a modo de mostrar la altura de la máquina respecto a mí. Me parecía enorme. Esa locomotora, a futuro, tendría un vínculo muy importante conmigo. Se trataba, por supuesto, de la locomotora número 119 del CEFU, la que por aquellos años utilizaba otro número, que era el número 120, que era su hermana, ya que había perdido sus placas de bronce y le habían dado el número de la otra máquina, que también aún existía, pero que ya no funcionaba. A los pocos días de esta primera incursión fotográfica en los ferrocarriles uruguayos, ocurriría un hecho que me cambiaría la vida para siempre.